mañana. Mateo capítulo 4, puestos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Vamos a empezar desde el versículo 1 al versículo 11. Mateo capítulo 4 al 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos. Amantísimo Dios de amor, Padre de misericordia, Padre, en esta mañana nos acercamos delante de tu trono de gracia, y allí delante de tu santa presencia nos postramos para rendirte toda honra, gloria y alabanza en actitud de adoración. Señor, gracias, Padre Santo, por esta mañana hermosa. Gracias por el privilegio que es nuestro de poder haber llegado hasta aquí por nuestros propios pies. Pedimos ahora, Padre Santo, que por tu Santo Espíritu podamos, Señor, anunciar la palabra de verdad en esta mañana, y que esta palabra, esta semilla, llegue a cada corazón con el propósito para la cual es enviada y germine de acuerdo a tu poder, a tu voluntad y a tus propósitos. Guíanos, Padre Santo, que todos seamos ministrados hoy por medio de esta palabra, por medio de este mensaje, oh Dios eterno. Quítame a mí, Padre Santo, y ponte tú en mi lugar, y utilízame en esta mañana como instrumento de justicia, Padre Santo. En el nombre de tu amado y glorioso Hijo te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Este pasaje le hemos titulado ¿con qué propósito Jesús fue tentado? ¿Con qué propósito Jesús fue tentado? Dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. La Biblia dice que Dios en sí mismo nunca es el agente de la tentación, porque Él no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. En Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero aquí, como en el libro de Job, incluso muchas veces Dios utiliza las tentaciones satánicas para cumplir sus divinos propósitos. Siempre Dios utiliza a veces males y utiliza al hombre malo también para cumplir siempre el propósito de verdad. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado también
según nuestra semejanza. En el libro de Hebreos encontramos nosotros, y leemos Hebreos 4, del versículo 14 al 16, leemos, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y allí la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Fue tentado en todo, amados hermanos, pero sin pecado. Lo mismo que nos puede quizás suceder a cualquiera de nosotros. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Voy a organizar esto aquí un poquito. Cuando decimos en todo, por lo menos aquí tomamos algunas cosas para recordarles en lo que el Señor pudo haber sido tentado, y que muchas veces nosotros también somos tentados, amados hermanos. Él fue tentado a mentir, tentado a robar, fue tentado a codiciar, fue tentado a matar, fue tentado a blasfemar, y también tentado a fornicar, y muchas otras cosas más. En eso fue tentado nuestro Señor Jesucristo. En toda. Cuando dice que fue tentado también a nuestra semejanza, quiere decir que todas estas debilidades las tenemos nosotros también, y que podemos ser tentados también en cualquiera de estas áreas. Y en este estudio, en esta mañana, el propósito es ese: es mirar versículo por versículo acerca de este evento que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, porque si le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, a nosotros también nos puede suceder, amados hermanos. El que crea estar firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Nosotros encontramos también en el libro de Lucas, dice el mismo relato. Lucas capítulo 1 dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Miren eso. ¿Cuándo fue la tentación de Jesús? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pero miren qué cosa más extraña. Jesús, después que él había sido tentado, o había salido de tener una comunión perfecta con su Padre y también con el Espíritu Santo, Lucas 4:1 relata que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volviendo del Jordán. Miren el evento, trasladémonos hasta ese día allí. Él había acabado de ser bautizado por Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y dice la palabra de Dios que había sido bautizado. Y en Lucas dice que él orando, los cielos le fueron abiertos. ¡Qué maravilla! Y vio el Espíritu Santo descender sobre él en forma corporal como de paloma. Eso es maravilloso, un momento glorioso. Pero no solo eso, sino que hubo una voz del cielo, o de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tremendo, ¿cierto? Todo estaba perfecto. Y después fue por el Espíritu Santo llevado allí en el desierto. Y es en ese preciso momento de gloria, en ese preciso momento glorioso, cuando se le aparece ¿quién? Satanás, amados hermanos. Se le aparece el agente del mal.
se le aparece el Dios de este mundo, se le aparece el príncipe del aire, que así se llama Satanás, el gobernador de este mundo, el engañador de todo el mundo, el destructor de todo este mundo, amados hermanos, se le aparece el tentador. Es importante recordar que Satanás es el príncipe, amados hermanos, de este mundo, por voluntad de Dios, no porque lo quiere, por un tiempo, amados hermanos. Y Satanás no se le apareció para confirmarle que era hijo de Dios, ¿cierto? Como Dios dijo, este es mi hijo amado. Y fue allí donde, en ese momento donde de comunión, cuando estaba el Hijo, ahí vemos todo el retrato de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos, después que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo viniendo sobre él y el Padre confirmándole su ministerio público que él iba a empezar. Amén. Porque es allí donde él empieza su ministerio público. Y es después de que es confirmado y que ella está preparado para llevar su ministerio, cuando se le aparece ¿quién? Satanás. Satanás. Y no se le aparece como para exhortarlo, sino que se le aparece con un arma, amados hermanos. Se le aparece con un arma y lo ataca. Lo atacó en un momento de debilidad. Y ahí se forma esa batalla. Esa es una batalla. Tremenda batalla. Piensen, Satanás con una espada en la mano. Satanás tenía la espada de la palabra de Dios, pero siempre la tuerce. Acuérdense, con esa misma espada de la palabra de Dios lo estaba atacando. Además, él estaba solo, nadie le estaba viendo, estaba en un lugar incómodo y estaba débil también por el hambre. Satanás es muy astuto y ataca también en el momento preciso, amados hermanos. Así que miren la inocencia de esta tentación. Dice, vino a él el tentador y le dijo, wow, con palabras, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, si eres hijo de Dios, wow, es tremendo, es como un reto. Aquí el condicional sí. Sí significa en este contexto suponiendo que tú eres el hijo de Dios. Ya estaba causándole lo primero que la duda. Dios le había dicho, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, y después de que toda aquella escena, el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y se posó sobre él, y el Padre le dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, y este viene y le dice, pues si acaso tú eres hijo de Dios, porque yo no lo creo. Pero Satanás no tenía la menor duda de que Jesús era el Hijo de Dios, pero su deseo era hacer que Jesús violara el plan divino y perfecto de Dios, amados hermanos. Él quería hacerlo, que violara ese plan. Satanás quería evitar a toda costa la humillación de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia nos relata en Filipenses 2, del 7 al 8. Quería evitar que fuera, él tenía que ser humillado, porque después de la humillación, o esa humillación era necesaria para que entonces viniera la exaltación también por el Padre. Amén. Para que viniera, porque el Padre le exaltó. Y allí en Filipenses encontramos que la Biblia dice que un día no lejano que está cerca, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Amén. Todos. Eso lo quería evitar Satanás a toda costa. Quería evitar eso. Pero si eres hijo de Dios, a Satanás se le olvidaba algo, que él sí era hijo de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6. A él se le olvidó que él era el Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no tenía que hacer que aquellas piedras se convirtieran en pan para mostrarle a Satanás o a cualquiera que él es el Hijo de Dios, porque él es el Hijo de Dios. Pero lo que Satanás se le olvidó es que al decir, di que estas piedras se conviertan en pan, tampoco Jesús tenía que hacer que aquellas piedras se convirtieran en pan, porque él es el pan de vida. Amén. Nosotros encontramos en Juan 6,
48, que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y luego en Juan 6, capítulo 27, Jesús un día allí predicando dijo a a aquella gente que estaba allí reunida, trabajad por la comida que permanece. O sea, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Y ellos se quedaron confundidos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que vengamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo. Y cuando Jesús dice, de cierto os digo, este es amén, amén. Así es. Dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Creo que debe ser buena respuesta, ¿sí? Danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Amén. Gloria a Dios. A los jóvenes, que todos estamos susceptibles a tentaciones, a muchas tentaciones, pero los jóvenes aún más. Los jóvenes que están con otros jóvenes y son más atacados. Satanás en este momento, todos los días, las 24 horas, no descansa en un ataque feroz en contra de la destrucción de la familia, de la que Dios ha creado, amados hermanos. Satanás está siempre en ese ataque. Y sus dos enfoques principales son ataque a la familia y ataque a la iglesia. Y lo hace así, utilizando las mismas armas de la palabra de Dios, pero tuerce su significado. Amén. Continuamos. Si eres hijo de Dios, aquí el diablo utilizó como arma, como les decía, las sagradas escrituras. Si eres hijo de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo tomó también la espada del Espíritu y acudió al tribunal de apelaciones de la palabra de Dios. Porque él lo estaba acusando allí, o haciéndole, ¿entiendes? Con la palabra de Dios, y él allí acudió a la palabra de Dios también. Y cada una también de las 3 respuestas de nuestro Señor Jesucristo al diablo fueron tomadas de Deuteronomio. Esta en especial de Deuteronomios 8:3. Amados hermanos, podemos ir ahí ahora, quizás por causa de tiempo, pero déjame ver. Vamos a Deuteronomio un poquito, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Allí, cuando Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Citó también las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 3 dice, y te afligió y te hizo tener, del 2, vamos a empezar del 2 para entender el contexto de este texto que estamos leyendo. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años al desierto. Le estaba hablando Moisés al pueblo, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Dios le hizo tener hambre al pueblo. Y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú, ni tus padres, que la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Era lo que había citado allí el profeta. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros también
tenemos que muchas veces, en muchas circunstancias, nos encontramos quizás a veces solos, nos encontramos a veces desesperados y muchas veces quizás hasta hambrientos, o tenemos deseos también, porque tenemos deseos. Los deseos que Dios puso en nosotros no es que son malos. Malo es muchas veces tratar de satisfacer esos deseos fuera del contexto de la palabra de Dios. Muchas veces los jóvenes son tentados, sobre todo en esta última generación, pero sobre todo en esta últimos 10 años, se le está inculcando a la humanidad que el centro de todo, amados hermanos, el centro de todo es el sexo, ¿cierto? No importa cómo, puedes tener sexo hasta con las bestias. Eso es lo que se está enseñando. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos haciendo eso toda la humanidad? Estamos degradando la sociedad, la familia, estamos degradándolo todo. Y tú, joven, acuérdate de eso. Acuérdate que este pasaje no está aquí por casualidad. Este pasaje está aquí para enseñarnos, no importa los tiempos que sea, pero sobre todo en este tiempo, toma la palabra de Dios. Y cuando te presenten momentos así de dificultad, dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de este deseo que está fuera del contexto, si lo voy a hacer, voy a vivir ni voy a existir, sino que mi existencia va a ser en la palabra de Dios. Ese es el sustento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos lleva a la vida eterna, porque sus promesas son eternas, porque todo esto pasará, dijo nuestro Señor Jesucristo, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras y mis promesas no pasarán. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros presentes, amados hermanos? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Jesús fue tentado? ¿Con qué propósito? Es para darnos una enseñanza. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esos dichos, que es la palabra de nuestro Señor en el corazón, a nosotros como pueblo de Dios, así como nuestro Señor Jesucristo estuvo bien enfocado y tenía una misión, nosotros tenemos que recordar que a pesar de las circunstancias, las cosas que nos rodean, los deseos que nos vienen, los dardos de fuego del maligno que muchas veces vienen a nuestra mente, no los alberguemos en nuestro corazón, sino enfoquémonos en la misión de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía una misión que cumplir y era hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Esa era la misión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, continuemos, dice, entonces el diablo le llevó, ese fue un ataque, dicho sea de paso, fueron 3 ataques que sucedieron, 3 ataques, era como una batalla, y era una batalla feroz, y cada uno tenía la espada, los 2 tenían la espada de la palabra de Dios, solo que uno la sabía utilizar, y el otro lo estaba utilizando en una forma incorrecta. ¿Amén? Entonces, vino otro segundo ataque, pero ven aquí la sutileza de esta tentación en Mateo 4, 5 y 7, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Wow, tremendo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Ahora, es otro segundo ataque y más feroz quizás que el primero. Échate abajo. Quería destruirlo, amados hermanos. De acuerdo al historiador Josefo, que era historiador bíblico en la antigüedad, dice que la caída del pináculo estaba más o menos en la parte sureste, creo, allí, una colina, y había una caída, tenía más o menos unos 117 metros, bien alto aquello. Si nos tiraban, cualquier persona que se tirara de ahí, allá al vacío, humanamente no tenía ninguna posibilidad. Jesús podía también
desde allí ver a varios kilómetros a la redonda desde el pináculo del templo. Nótese también que aquí Satanás utiliza, como les decía, las Sagradas Escrituras, pero tuerce también su significado siempre con una sutileza para engañar, para destruir, y el propósito es que matar, hacerlo pecar, para matarlo, porque la Biblia dice que la paga del pecado es una, ¿cierto? En cualquier época que hayan leído esto, las personas del primer siglo, cuando leyeron estos pasajes en la Biblia, o cuando ya tuvieron la posibilidad de tener la Biblia, dice que la paga del pecado es muerte. Lo de hace 100 años atrás leyeron el mismo pasaje, dice que la paga del pecado también es una. Los que la leyeron la semana pasada y leen ese pasaje, también la paga del pecado es la misma, y nosotros que la leemos también en esta época y este día, la paga del pecado es muerte. Muerte, amados hermanos. Por eso tenemos que aprovechar ahora que las puertas están abiertas, amados hermanos, y ir y comer el pan de vida. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, amados hermanos. Ahora, este pasaje que dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí torció su significado. Esto es tomado del Salmo 91, 11 y 12, creo. Ahora, este es un pasaje que habla sobre la confianza en Dios, y no manda a que nos lancemos desde un precipicio. ¿Se dan cuenta cómo torce su significado? Porque mira lo que dice aquí. Mira lo que dice, o sea, lo que estaba diciendo aquí. Si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿cierto? Échate abajo. Échate abajo. Torciendo allí su significado. Y este es un pasaje que habla de la confianza en Dios. Es la única parte en la Biblia en donde Dios nos da permiso para probarle, no para tentarle. Bien claro. Hay una sola parte en la Biblia que Dios nos da permiso para probarle, no para tentarle. Es en Malaquías, en el libro de Malaquías 3:10, que dice: traed todos los diezmos al alfolí, y ya hay alimento en mi casa, y probadme, dice el Señor, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros dinero hasta que sobreabunde. Bendición. No dice dinero, porque muchas personas cuando hablan, leen este pasaje, enseguida les viene el signo peso, y no es así. Bendición hasta que sobreabunde. Satanás tentó a Jesús, pero él nunca pecó. Tenemos que tener en cuenta, nunca pecó. La tentación también en sí misma no es pecado. Pecado es cuando cedemos a esa tentación, porque si tenemos en cuenta que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo pudo evitar el ser tentado, porque Él fue tentado en todo, pero la única diferencia es que no pecó, sin pecado. Jóvenes y todos los que estamos aquí en esta mañana, no podemos evitar la tentación. Satanás siempre está lanzando dardos de fuego en nuestra mente, y siempre está presentando cosas atractivas a los ojos, a deseos de la carne. Amén. Pero tenemos que estar firmes en nuestras creencias, y firmes también en las promesas de Dios, porque sus promesas son verdad. Nuevamente en el Mateo capítulo del 8 al 10, todavía diríamos, bueno, ya Satanás con estas dos partes que lanzó estos ataques feroces ya se fue, porque en los dos salió derrotado. No, viene por tercera vez, todavía no se da por derrotado. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Pecamos cuando desobedecemos
amados hermanos, y cedemos a los deseos que el mundo nos presenta. Porque el ceder a la tentación es desobediencia a Dios. Y desobedecer a Dios tiene sus consecuencias. El diablo es astuto. Trató de distorsionar la perspectiva de Jesús, buscando que su atención estuviera puesta en el poder del mundo y no en los planes de Dios. Eso es importante. Nosotros como hijos de Dios, porque también somos llamados hijos de Dios, los que hemos sido nacidos de Dios por la fe, por el sacrificio, por la fe que hemos puesto en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando más tenemos comunión los unos con los otros en momentos aquí, cuando más tratamos de hacer las cosas para agradar a Dios, tenemos que estar preparados y alerta, porque son cuando más van a venir ataques. Y el propósito de Satanás, después de salir todos de aquí en esta mañana, es desenfocarnos a que perdamos la mirada del plan perfecto de Dios y pongamos la mirada en las cosas del mundo. Amén. Hay deseos normales, son deseos normales que vienen, pero que Dios desaprueba cuando se hacen no de la forma correcta. Cuando esos deseos no se hacen de la forma que Dios manda, estamos nosotros en contra de Dios. Nuevamente Jesús acude también al tribunal de apelaciones de la constitución sagrada de la palabra de Dios. Allí nuestro Señor Jesucristo le repliega al diablo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Leamos el capítulo de Mateo al final. Estamos en capítulo 11, yo creo, de Mateo, o 10 y 11. Entonces dijo Jesús: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Amén. Para eso nosotros fuimos llamados con un propósito. Todos los que hemos sido salvos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un propósito en el cuerpo que cumplir y no podemos perder el enfoque, amados hermanos. Y para estar bien enfocados, aunque el enemigo nos quiera desenfocar, tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios, alimentándonos con el plan de vida. Y el propósito de Satanás, ya vieron que era desenfocar, quitar la atención de nuestro Señor Jesucristo, de la Sagrada Escritura, para que no cumpliera el plan de Dios. De esa misma forma, Satanás y todas sus huestes celestiales de maldad siempre están armando telarañas malévolas para mantenernos a todos los seres humanos y sobre todo al pueblo de Dios, su iglesia, enfocados solamente en posesiones materiales y en cosas que no agradan a Dios. Esa es la comida que no permanece. Pero como hijos de Dios, Dios nos manda a buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después dice: y las demás cosas serán añadidas. Y créanme que cuando el Señor añade en abundancia. Amén. Amén. Porque cuando Él pone mi comida en mi casa, yo quedo satisfecho. No es que me pone porque el error está cuando nosotros queremos tener la comida amontonada para 4 o 5 años. Dios no la da así. Dios te la pone todos los días. Amén. Para que vivamos por fe, esperando en Él, amados hermanos. Ahora, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces dice el versículo 11 de Mateo 11, dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí, wow, vinieron ángeles y le servían. Vinieron ángeles y le servían. Y ahí sí fueron 3 batallas, 3 momentos de batalla. Y en las 2 batallas, Jesús, en las 3 batallas, Jesús citó Deuteronomios 8:3, Jesús citó Deuteronomios 6:13, Satanás citó
Salmo 91, 11 y 12, y nuestro Señor Jesucristo citó Deuteronomios 6, 16. Ahora, el versículo que Satanás trató de torcer de allí, del Salmos 11 y 12, aquí donde dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ese versículo que Satanás trató de torcer, ahí se cumplió. Ahí vinieron los ángeles. ¿Y qué? Y le servían. Pero se cumplió de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al propósito perfecto de Dios. No a la forma malévoca de Satanás. Desde que nuestro Señor Jesucristo nació, los ángeles son seres espirituales y mensajeros de Dios. Y en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nosotros vemos que los ángeles siempre le estaban sirviendo. Desde el día que Él nació, estuvieron ahí los ángeles, huestes espirituales, y le cantaban, ¿se acuerda? Y le anunciaron a los ángeles, a los pastores su nacimiento. También cuando Satanás trataba de matarlo siendo todavía un niño, los ángeles también le dijeron a los padres y lo sacaron de allí, de donde estaba, y lo llevaron al desierto para protegerlo. También los ángeles allí en Getsemaní, en ese momento de agonía, amados hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, pero desde allí clavado en la cruz, todavía Satanás estaba con sus ataques. Noten eso también, porque ¿qué era lo que le estaba diciendo Satanás? Con voz audible, utilizando sus agentes: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Cierto? Allí estaba. Y los ángeles, dice que nuestro Señor Jesucristo, Él podía, si Él quería, utilizar su poder, porque había millares de ángeles, amados hermanos, al servicio de Él, solamente esperando una orden de Cristo. Pero Él miró todo aquello, podía hacerlo, podía bajarse de la cruz y mandar que aquellos millares de ángeles destruyeran aquella generación perfecta. Pero esa no fue el plan que Él vino a cumplir, esa no fue su misión, esa no era la tarea que se le encomendó. La tarea era que Él tenía que cumplir la misión. Y por amor a nosotros, puso su vida para darnos vidas a nosotros que estamos aquí en esta mañana. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Él. Nuestro Señor y Redentor Jesucristo conoce también nuestras debilidades. Es misericordioso y es el único que tiene poder para socorrernos en cualquier tentación. Hebreos 2:18 dice: por lo cual debía ser en todo debería ser en todo semejante a sus hermanos. Él debía ser semejante a nosotros para venir a ser entonces misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amados hermanos, jóvenes, en esta mañana, el único que tiene poder para sacarnos a nosotros del lodo cenagoso, sacarnos de cualquier tentación, en cualquier circunstancia, en cualquier momento en donde nos encontremos, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida. A Él oír, amén, y a Él seguir. También Hebreos 15, 16, nosotros encontramos, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe que somos débiles porque Él vivió nuestras debilidades en un cuerpo semejante a nosotros, pero sin pecado. Dice: sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego nos hace una invitación: acerquémonos pues confiadamente, con confianza, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Amén? Si hay algo hoy en la vida de cualquiera y se siente que no hay esperanza,
se siente que las tribulaciones lo están agobiando, embargando, y que quizá va a ser el último día de su vida en muchos casos, acude al trono de la gracia, amados hermanos. Acércate con confianza al trono de la gracia y busca allí la gracia de Dios para el oportuno socorro. Pídele al Señor que perdone tus pecados. Pídele a Dios con arrepentimiento, reconociendo que eres un pecador y que deseas y que reconoce que Él es el único que te puede quitar los pecados, porque Él dijo: yo soy el Cordero de Dios que quito el pecado del mundo. Yo soy el Cordero de Dios que quito el pecado del mundo. Y la palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, amados hermanos. Solo en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Dios no cedió a esa tentación. Porque si hubiera cedido a esa tentación, ese día hasta ahí hubiera llegado su ministerio y nosotros quizás hoy anduviéramos sin esperanza y sin Dios. Si Él hubiese cedido a su tentación, fuera conocido como el segundo Adán fracasado. Pero el que fracasó en las tentaciones fue el primer Adán. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro segundo Adán, venció la tentación, puso su vida por nosotros, pero la muerte, ni siquiera la muerte pudo encerrarlo, sino que tomó su vida, la vida en sí mismo, dándonos ejemplo de que así como Él tomó la vida en sí mismo, tiene el poder para rescatarnos de las tinieblas a la luz y darnos vida eterna. Y un día no lejanos, amados hermanos, un día no lejanos, las puertas que ahora están abiertas, aquí donde dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es una puerta allí. Esas puertas se van a cerrar bien pronto, como cuando llegó el diluvio y las puertas del arca fueron cerradas y todo el mundo golpeaba el arca tratando de entrar, y la lluvia cayendo bien recia, y ya no había lugar. Las puertas estaban cerradas. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día de salvación. Así que acérquense, pues, como dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el pueblo de Dios, nosotros, los redimidos, también hay advertencias y confianza en la palabra. 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación sea humana, pero fiel es Dios. Gloria a Dios. Amén. Fiel es Dios. Porque te digo una cosa, que gracias a su fidelidad estamos aquí nosotros parados hoy, celebrando este culto de alabanza y adoración al Señor. Y gracias a su fidelidad vamos a estar nosotros parados en el día del gran juicio del trono blanco. Y vamos a estar, gracias a la fidelidad de Dios, del lado de la mano derecha de nuestro Dios. Y vamos a poder decir con la frente en alto: heme aquí, Señor, sin ninguna vergüenza. Amén. Gloria a Dios. Así que a cualquier persona que no tiene esta salvación tan grande, le exhortamos, le animamos, que todavía las puertas están abiertas. Toma ventaja hoy, porque hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados y dile a Dios: Señor, heme aquí, perdóname, dobla tus rodillas y entrega tu vida al Señor. No lo estamos haciendo para obligarte, sino que lo estamos haciendo por el gozo que tenemos. Por el gozo, y queremos compartirlo con cualquier persona que no tiene este gozo y esta salvación tan grande. Amados hermanos, porque este es el tesoro más grande que cualquier ser humano que camina bajo el sol puede tener en su vida. La única que prevalece es la salvación que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Para nosotros, el pueblo de Dios, dice 1 Corintios 10:13, vamos a terminarlo de leer, dice:
No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que no digamos por excusa, no, porque me tentaron, no pude. No. Si nosotros nos paramos en la brecha, el Señor nos va a ayudar, amados hermanos. El Salmo 119 también nos anima y nos exhorta y nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119:10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La palabra del Señor vuelve y nos dice: con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Quiero que todos vayamos y vamos a terminar con esto en el Salmo 27. Aquí vamos a terminar hoy, amados hermanos. Salmo 27. Salmo 27. Todos nosotros vamos a leer juntos. Si quieren nos ponemos de pie. Amén. Si no, y el que quiera puede permanecer sentado. Salmo 27, capítulo 4. Lean conmigo, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Gloria a Dios. Eso es lo que vamos a estar haciendo en la eternidad, amados hermanos. Bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por la exhortación de tu mensaje en esta mañana. Padre, que la semilla haya caído en buena tierra, Padre Santo. Y te pedimos, oh Dios, por tu Santo Espíritu, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, Padre, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la iglesia decimos: gloria, honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Jorge.